Introduïm un altre assumpte, que ens queden 15 minuts per davant i volíem parlar de les fires de mostres. Recordeu la Mobile World Congress a Barcelona? Sembla que va ser en la prehistòria, però no va ser fa tant, eh? Va ser el primer dels grans esdeveniments internacionals que va cancel·lar a tot l'estat espanyol. Ho va fer per la cancel·lació de l'existència d'expositors i de visitants i no per l'estat d'alarma, que arribaria un mes més tard. I a partir d'aquest punt s'han anat cancel·lant una darrere l'altra totes aquestes grans cites comercials que hi havia previstes, no només a casa nostra, sinó també en les d'àmbit nacional i internacional. Estos esdeveniments es donen a conèixer noves empreses, es tanquen negocis, s'estableixen relacions comercials que generen economia i riquesa, i tot això va quedar suspès des del 13 de març, i l'evolució de la pandèmia a nivell global serà la que marca en definitiva la reactivació d'aquest sector. No? Parlem amb Enrique Soto, que és el director de Fira València. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. No sé si tenen ja previstos, si entenem que sí, quins són els protocols i quan podrà, diguem-ne, començar a treballar-se a Fira València i celebrar-se aquests certàmens. Bueno, nosotros estamos trabajando en estos protocolos que den seguridad a nuestra actividad. Hemos presentado un protocolo ya en el Ministerio de Sanidad y, por otra parte, estamos ya específicamente en nuestro recinto pues tratando de identificar todos los puntos que son susceptibles de generar algún tipo de riesgo y proponiendo una medida para compensar esos riesgos. En cuanto al reinicio de nuestra actividad, nuestro objetivo es reiniciar la actividad en el mes de septiembre, porque, como saben ustedes, en otoño tenemos ferias muy importantes para Feria Valencia, también para la ciudad, como la Feria Hábitat, la del textil, Maderalia, Iberflora, Eurobrico, etcétera, y bueno, nosotros creemos que en ese momento estaremos ya en disposición de celebrar esos eventos con garantías de éxito y garantías de seguridad. I quines són les cites més importants que s'han deixat en l'aire, no? Entre el mes de març o les que estaven previstes per a juny o juliol? Bueno, para nosotros son ferias que tienen una significación muy importante en no solo en nuestra cuenta de resultados, sino también por la cantidad de visitantes que atraen unas y otras ferias y, por lo tanto, los impactos que producen en la ciudad. Estamos hablando de que una feria como, por ejemplo, Hábitat, pues atrae a unos 30.000 visitantes, lo mismo que Cima Maderalia, que es nuestra segunda feria por importancia tras Cebisama, y por lo tanto no son ya los impactos que se generan en la propia cuenta de explotación de la institución ferial, sino los que se dejan de generar en el territorio, en la ciudad. Ya saben ustedes que somos también muy, muy importantes para otro tipo de actividades como la restauración, la hotelería, los transportes y demás. Vostès mateixes van haver de presentar un ERTO per a part del personal. No sé quina és la situació, si es podrien recuperar tots aquests treballadors i treballadores a partir de que reobriga y reprenga la actividad. Sí, naturalmente nosotros, a medida que vayamos recobrando la actividad, pues lo que haremos será ir recuperando también a aquellos trabajadores que actualmente están suspendidos como consecuencia del expediente de regulación temporal de empleo. Ens explicava una miqueta que s'estan ja també adoptant i treballant en aquests protocols. Clar, molts de nosaltres associem, no, l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques, d'una fira, a un gran conjunt de gent, no? Una aglomeració. Acumulació de persones. I, clar, costa fer-se la idea com seran, no? I les fires que celebren, com ens pot explicar com seran? Quina és la fotografia que ens podem fer mental? Bueno, nosotros ahí contamos con una ventaja frente a otro tipo de acontecimientos que también se caracterizan por la concentración de personas, ¿no? Y es que nosotros podemos, por los recintos que tenemos, especialmente el recinto de Feria Valencia es muy, muy grande y muy versátil a estos efectos, lo que nos permite pues albergar un número importante de gente, evitando concentraciones que sean susceptibles de generar algún tipo de riesgo. Entonces,
bueno, estamos trabajando en medidas tan sencillas como en medidas individuales de autoprotección, equipos de protección individual, mascarillas, etcétera, etcétera, medidas que eviten o que procuren un cierto distanciamiento social, evitando colas, medidas de control de aforos, medidas de digitalización del negocio. Nosotros vamos a tratar de evitar cualquier contacto con nuestros clientes y entre los clientes que pueda ser susceptible de ser digitalizado. En otras palabras, vamos a eliminar el papel todo lo posible y tratar de que todos los trámites, los intercambios de información se hagan de un modo digital. Lo mismo que podemos, porque cada vez más las ferias tienen una parte importante, pues todos los contenidos y actividades que hacemos en el interior de la feria, bueno, pues vamos a tratar de que puedan ser retransmitidos por streaming u otro tipo de plataformas para seguirse pues en directo o una vez terminado el acontecimiento. Seran les fires eixes de la nova normalitat, no? Que haurem d'acostumar-nos d'alguna manera. De tota manera, Fira València no ha estat del tot parada estos mesos, estes setmanes. De fet, no va ser primer en obrir les seues portes per acollir les falles que es van haver de desplantar en l'últim moment i fins i tot de magatzem ha servit també per a part de material sanitari. Sí, nosotros, como he dicho antes, más allá de que nuestros clientes más directos son las empresas, en último término nosotros servimos a la ciudad y a la sociedad valenciana. De otra manera no tendríamos razón de ser. Entonces, cuando por razones de urgencia motivadas por la pandemia, pues se nos pidió, por una parte, que almacenáramos las fallas que estaban ya en las calles y por otro lado que sirviéramos de almacén sanitario, pues lo hemos hecho desde luego muy, muy gustosamente y como ya digo, la instalación está a disposición de la sociedad valenciana. Moltes gràcies per atendre la telefonada de la ràdio pública. Enrique Soto, director de Fira València. Un plaer, gràcies. Un placer, muchas